Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy tenemos un programa dedicado a la biología. Vamos a hablar del sistema nervioso, cómo está formado anatómica y funcionalmente el sistema nervioso, qué son las neuronas y cuál es el rol que cumplen, a qué se llama sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. ¿Cómo es el sistema nervioso en distintas especies animales? Esas y algunas otras preguntas vamos a tratar de responder. Muchas otras preguntas van a intentar responder y van a hacerlo seguramente muy bien los especialistas que convocamos para el tema de hoy. Y vamos a entrar ya de lleno. El sistema nervioso nos visita para hablar sobre él Mario Javier Halfon. Mario Javier Halfon es médico neurólogo, es neurólogo de planta del Hospital Británico de Buenos Aires, del Instituto Médico Especializado Alexander Fleming y del SMG Center Olivos. Es profesor adjunto de histología, embriología, biología celular y genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Un placer. Bueno, contanos qué es el sistema nervioso para empezar. Bueno, para un neurólogo probablemente es la parte más importante del cuerpo. El sistema nervioso empezaría diciendo que es un sistema. Un sistema es un conjunto organizado de estructuras que tienen una función, un fin. Y en este caso, nuestro sistema nervioso está constituido por un tejido, el tejido nervioso. Ese tejido nervioso está formado por neuronas, que son unas células especializadas en conducir eléctricamente y químicamente la información, y por células gliales, que son las células de sostén que mantienen el equilibrio de este sistema que hablamos, el sistema nervioso, y además aportan defensa. ¿Y cuál es la función del sistema nervioso? Bueno, tiene muchas funciones, pero principalmente es el de la vida de relación. ¿Qué significa vida de relación? La relación con nuestro medio ambiente tanto externo como interno. Censa la información de nuestro medio ambiente, externo e interno, procesa esa información en nuestro sistema nervioso central y emite una respuesta. Esa respuesta es una respuesta adaptativa a ese medio ambiente. ¿Y cuándo y cómo se va generando el sistema nervioso en el embrión humano antes de nuestro nacimiento? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque para algunas legislaciones de algunos países el comienzo del ser humano es en el momento en que se forma el sistema nervioso. Esto ocurre a fines de la tercera semana de la gestación, muy tempranamente. Posiblemente la madre no está todavía enterada de su embarazo y se está formando el sistema nervioso a partir de dos poblaciones celulares. Una población celular que llamamos ectodermo neural, que está en la parte dorsal del embrión, que es plano en ese momento. Ese ectodermo neural se pliega y forma un tubo, el tubo neural. Ese tubo neural es el origen del sistema nervioso central. Y por otro lado, la cresta neural es otra población dorsal del ectodermo que va a formar el sistema nervioso periférico. Es decir, nuestro sistema nervioso proviene de dos poblaciones celulares que se encuentran en la región dorsal del embrión. ¿Y fines de tercera semana. Ahí empieza entonces a desarrollarse, después continúa, por supuesto. Estas semanas son críticas, cuarta, quinta, hasta la octava semana son momentos críticos del desarrollo. Y como un comentario interesante, es que depende ese desarrollo de una vitamina, que es el ácido fólico. Por eso las embarazadas, antes, cuando es un embarazo planificado, el ácido fólico es muy importante como suplemento. ¿Y cómo podemos dividir al sistema nervioso en términos anatómicos, Javier? Bueno, el sistema nervioso, desde el punto de vista embriológico, ya lo podemos dividir en sistema nervioso central y periférico, ya que nace de distintas poblaciones celulares. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los nervios. Tenemos un informe sobre el sistema nervioso central. Te propongo que lo veamos, Javier, Encantado. Y seguimos conversando. Te lo presentamos, el sistema nervioso central. En los animales vertebrados, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra revestido por tres membranas diferentes. La externa es la dura madre, la intermedia es la aracnoides y la interna es la pirámide, cuyo nombre genérico es meninges.
Este conjunto está protegido por envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral. Es un sistema muy complejo porque se encarga de percibir estímulos, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. A la porción del sistema nervioso central que se encuentra protegida por los huesos del cráneo se la llama encéfalo, y a su vez está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Este último es el más voluminoso y presenta dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. A su vez, estos hemisferios poseen varias cisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Se denomina corteza cerebral a la superficie y está compuesta por circunvoluciones, que son plegamientos constituidos de sustancia gris. Debajo se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris que constituyen núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Por su parte, el cerebelo se encuentra en la parte inferior y posterior del encéfalo junto a su tronco, alojado en la fosa cerebral posterior. El último conjunto de células protegidas por el cráneo es el tallo cerebral, compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Este conecta el cerebro con la médula espinal, que es una prolongación del encéfalo. Se asemeja a un cordón que se extiende por el interior de la columna vertebral. En la médula espinal, la sustancia gris se encuentra en el interior y la blanca en el exterior. El sistema nervioso central posee unas cavidades denominadas ventrículos cerebrales en el encéfalo y conducto ependimario en la médula espinal. Se trata de espacios llenos de un líquido incoloro y transparente que recibe el nombre de cefalorraquídeo. Sus funciones son muy variadas. Sirve como medio de intercambio de determinadas sustancias, como sistema de eliminación de productos residuales para mantener el equilibrio iónico adecuado y como sistema amortiguador mecánico. El sistema nervioso central es fundamental para la vida, ya que se encarga de procesar la información percibida y de elaborar las respuestas correspondientes. Javier, lo veíamos en el informe, la sustancia gris, la sustancia blanca. ¿Qué son cada una de ellas y en qué se diferencian, además de en el color? Bien, la sustancia gris, justamente el color, tiene que ver con la existencia en esa región de los somas o cuerpos de las neuronas. Las neuronas son unas células bastante extrañas, por decirlo de alguna manera. Tienen una parte central donde está el núcleo, como todas las células, y una prolongación muy larga que son los axones y otras prolongaciones cortas que son las dendritas. La parte correspondiente al soma y a las dendritas, que son esas prolongaciones cortas, las ubicamos en la sustancia gris. Bien. ¿Y la sustancia blanca? Y la sustancia blanca, justamente, las prolongaciones largas, los axones, se ubican en la sustancia blanca. ¿Por qué es blanca? Porque estos axones están revestidos de una sustancia grasosa, grasa, que se llama mielina, y por eso la coloración blanca. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Bien, nuestro cerebro está protegido, está protegido con su propio ejército, por decirlo de alguna manera, tiene su propia protección, y es esta barrera hematoencefálica. Lo protege de toxinas, de infecciones. Esta barrera está constituida por el epitelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos que se llaman capilares, que son los más finitos, cuyas células están unidas por lo que llamamos uniones estrechas, que limitan el pasaje de las sustancias desde la sangre hacia el cerebro. Pero además esto está reforzado por unas células que se llaman astrocitos, que tienen unos pies, unas prolongaciones en forma de pies, que se adhieren a esta superficie, a estos capilares, y además lo que hacen es regular el pasaje de sustancias desde la sangre hacia el sistema nervioso central. Es un mecanismo de regulación y también de protección. Vimos el informe, el sistema nervioso central, y bueno, ¿y cuál es su función, ¿no? ¿Cuál es la del sistema nervioso periférico y cómo podemos dividirlo? Perfecto. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios. Los nervios son los que nacen desde el sistema nervioso central, propiamente dicho, del encéfalo. Son los nervios craneales, son 12 pares, tenemos una simetría bilateral, así que salen a ambos lados del cuerpo. Y los nervios raquídeos, que son los que nacen de la médula espinal. El conjunto de esos nervios es lo que llamamos sistema nervioso periférico. ¿Y qué función cumple? La función es justamente sensar la información del medio ambiente, tanto externo como interno,
se lleva al sistema nervioso central, donde se procesa esa información y se emite una respuesta. O sea, el sistema nervioso periférico es aferente, es decir, recibe la información de los receptores que nos comunican con el mundo exterior y se emite una respuesta que habitualmente es una respuesta de tipo muscular. Bien, el movimiento de un músculo. Por ejemplo. Hablabas de nervios. Ahora, ¿qué son los nervios y qué son los ganglios también? Muy bien. Los nervios son, lo podemos homologar a la vida real, son cables. Bien. Son cables que conducen electricidad, pero también información de tipo química. Y justamente como todo cable tiene una parte central, que son los filamentos de cobre. Esos filamentos de cobre están representados por los axones, que son estas prolongaciones largas que tienen las neuronas y que están envueltos por un aislante que mejora la conducción eléctrica. La pregunta es, bueno, los cables lógicamente deben haberse basado de alguna manera en lo que es nuestro sistema nervioso, que mejora justamente esa conducción eléctrica. Así que los nervios en general son un montón de axones empaquetados envueltos por esta vaina de mielina. ¿Y los ganglios? Y los ganglios se encuentran en el camino de estos nervios, habitualmente en la parte aferente de estos nervios, en los troncos sensitivos. Ahí están guardados los somas, los cuerpos de las neuronas sensitivas, las que reciben la información del mundo exterior e interior. Y si tuviéramos que clasificar el sistema nervioso desde el punto de vista funcional, ¿cómo lo haríamos, Javier? Bueno, funcionalmente, ¿vos te referís al sistema nervioso periférico o al central? Hacia todo el sistema nervioso. Funcionalmente, bueno, el sistema nervioso central, su función principal es, de alguna manera, coordinar toda esta información que viene desde nuestro medio ambiente y generar una respuesta a esto. La información que recibimos del periférico. Exactamente, la información que recibimos del periférico, obviamente esto son neuronas que llamamos de asociación, porque asocian toda esta información para poder procesarla y emitir una respuesta. Bien, ¿y el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático justamente es lo que está constituido por estos nervios, los nervios aferentes y los nervios eferentes, sensitivos y motores. Y la función que cumple es esta misma de la que estamos hablando. Exactamente. La diferencia es que quizás el sistema nervioso central lo podemos homologar con la computadora, ¿no? Es nuestra computadora que procesa esa información y permite dar una respuesta. ¿Y en qué se diferencia esto de lo que estamos hablando del sistema nervioso que llamamos autónomo? Correcto. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos el somático y tenemos el autónomo. El sistema nervioso autónomo, a diferencia de lo anterior, que se ocupa más de lo que es la vida de relación con nuestro medio, este sistema nervioso autónomo se ocupa de la vida vegetativa. La vida vegetativa, uno a la palabra vegetativa le suena a estado vegetativo, justamente cuando se pierde esa conexión con el medio ambiente. ¿Y qué pasa en una persona que está en estado vegetativo? Solo funcionan los órganos internos. Eso sigue funcionando. Lo que se pierde es la comunicación con el medio ambiente. Por lo tanto, este sistema nervioso autónomo de lo que se ocupa es de estas funciones. Por ejemplo, el tránsito intestinal, la digestión, la salivación, la sudoración, el tamaño de nuestras pupilas. Tengo un informe, Javier. Dale. Si te parece, Encantado. lo vemos. Justamente da cuenta de esto, del funcionamiento y las características del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla funciones esenciales para el organismo. Intervienen las frecuencias cardíaca y respiratoria, la digestión, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas y la micción. A su vez, cumple un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis fisiológica, nombre con el que se describe a los mecanismos responsables de la autorregulación, como ocurre con el control de la temperatura corporal. Ubicado dentro del sistema nervioso periférico, transmite impulsos hacia otras partes del cuerpo, estimulando los aparatos y mecanismos orgánicos. Si bien la mayoría de las acciones que controla son involuntarias, algunas, como la respiración, se efectúan junto con movimientos conscientes. Usualmente se lo divide en tres: el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. El primero de ellos es responsable de regular numerosas acciones como la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas. Algunos de sus neurotransmisores más importantes son la adrenalina y la noradrenalina, cuya acción principal está relacionada con una respuesta de lucha o huida ante estímulos externos que puedan poner en peligro al organismo.
Por esta razón, aumenta la frecuencia de los latidos del corazón, dilata los bronquios, la pupila y los vasos sanguíneos que aportan sangre a los músculos esqueléticos de todo el cuerpo. Además, aumenta la presión arterial y estimula a las glándulas sudoríparas. Por su parte, el sistema parasimpático se compone de varios nervios que nacen del encéfalo y otros que surgen de la médula espinal. Su principal neurotransmisor es la acetilcolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos. Cuando se activa, entre otras acciones, se produce la disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza contráctil del corazón, la contracción de la pupila, la estimulación del peristaltismo intestinal, la relajación de los esfínteres y la broncoconstricción. El último componente del sistema nervioso autónomo es el entérico, que tiene la función de controlar directamente el aparato digestivo, además de que advierte sobre el hambre y la saciedad. Se ubica en las envolturas de tejido que revisten el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Tiene la capacidad de actuar de manera autónoma, aunque también se interrelaciona con los sistemas simpático y parasimpático. Cuando estos dos envían información motora al intestino, el otro les remite mensajes sensitivos. Así, los tres aparatos que conforman el sistema nervioso central tienen a su cargo el control de tareas esenciales para el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Javier, ¿y es distinto el sistema nervioso en los humanos del de otros vertebrados? Sí, claro, es distinto. No es una cuestión de tamaño, porque si comparamos el cerebro de un elefante con el humano, el cerebro de un elefante pesa entre 4 y 5 kilos y el humano es 1,5 kilos. Así que no es un tema de tamaño, sino en cómo fue en la evolución desarrollándose las conexiones entre estas neuronas que conforman nuestro sistema nervioso. Y de ahí el desarrollo de cosas que nos distinguen del resto de los animales, como es la inteligencia o nuestra mente, que son nuestras capacidades cognitivas. Y esto se debe a la red neuronal y a esa enorme cantidad de conexiones que se observan en nuestro cerebro. Y por otro lado, en la evolución, nuestro cerebro ha desarrollado la parte más frontal, lo que llamamos área prefrontal, que tiene que ver justamente con nuestra personalidad, con nuestra conducta, con nuestra vida social y con nuestra planificación motora, le decimos función ejecutiva. Esto es muy característico de los seres humanos y probablemente esto haya surgido de la adquisición del lenguaje como característica principal que también nos distingue de la gran mayoría de los animales. Voy a hablar sobre eso. Te pido que me esperes un poquito, Javier, gusto, porque tenemos una comunicación para hablar justamente sobre el sistema nervioso en los animales. Tenemos en línea a Alejandro De Lorenzi. Alejandro es doctor en ciencias biológicas, es profesor de la UBA e investigador principal del CONICET. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Bueno, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Quiero decir que tu voz estuvo presente en los laboratorios mucho tiempo, ¿eh? Vamos todavía. Muchas Estabas gracias. ahí en varias de las cosas que hemos encontrado, tu voz siempre estaba ahí como fondo y como presencia. Gracias por la escucha de siempre, Alejandro. Entonces, contame cómo es el sistema nervioso en los animales. Me imagino que, bueno, debe haber una gran variedad. Sí, lo primero de la pregunta es que un animal te va a responder. Claro. O sea, Sí. entonces ahí estamos. Somos unos animales muy particulares, Claro. pero dentro de. Nosotros los llamamos bien que son animales no humanos. Bien. Entonces, en particular, los animales no humanos, imagínate que si un cangrejo o una abeja somos distintos, los cerebros no se van a parecer mucho. Claro. Esa estructura que mostraba muy bien recién el presentador anterior, como todo un cerebro lleno de rulitos, ¿no? Arriba, vos lo mirás y es una masa muy grande, ¿no? Esa estructura está presente en algunos animales primates, en algunos vertebrados empieza a desaparecer. Después, si vos mirás, siempre es clásico hablar de los cerebros de los anfibios y eso, ¿no? Y son todos, pero más lisitos, iguales, más chicos, más lisos. Y el de una abeja, en algunos casos, se parece muy, muy poco. Sin embargo, por ejemplo, cómo se comunican, como bien lo ejemplificó anteriormente, cómo se comunican las neuronas, esos neurotransmisores que están, son los mismos. Ajá. No es que se fueron encontrando soluciones distintas para... La solución básica en realidad ya estaba. Y muchas de esas cosas,
los cerebros hacen distinto, los animales perciben distintas cosas, priorizan distintas cosas, ¿no? La vida de un murciélago, imagínate que la nuestra es muy distinta. Claro. La vida de una abeja navegante, la nuestra, son distintas. Los cerebros son distintos, pero se parecen en un montón de cosas. ¿Y cuáles son esas características comunes, Alejandro? Si brevemente pudieras mencionarlas. En particular, una de ellas es, por ejemplo, los neurotransmisores. Claro. Estos no son 500 que hay. Los neurotransmisores clásicos centrales son 5, 6, y bien nombraron anteriormente adrenalina, noradrenalina. Eso es uno de ellos. Y no hay miles dando vueltas. Hay otras maneras como se comunican, pero en particular en lo que yo trabajo, por ejemplo, es la formación de memorias. Si algo nos sorprende a través de la evolución es que las formas de aprender algo, la dinámica de los procesos, cuánto dura una memoria, cómo se construye una memoria a largo término, eso está, nosotros decimos, conservado a lo largo de la evolución. A propósito, sorprendentemente conservado. Es decir, hay algo en particular que les pasa, que hay un sistema que ya evolucionó de alguna manera en particular muy inicialmente, y ahí cuando empezamos a formar memorias, cómo las transformamos, incluso qué proteínas intervienen, cuáles son, cómo cambian la estructura de estas neuronas cuando uno aprende algo, cómo nuestro cerebro es distinto antes que después de aprender algo, después de formar una memoria a largo término, eso está muy conservado. En todos los animales, bien ejemplificaron antes, perfecta charla, bilaterales. Esto que nos cortamos en dos, ¿sí? Eso está muy conservado. Y a propósito de la memoria, ¿qué son los centros de memoria de orden superior? Centros de memoria de orden superior. Qué difícil de decirlo. Perdón. En esta parte, la parte que está conservada, que yo quería decir es, en algún momento, todos estos que bien fueron contando cómo se comunica, cómo establece los organismos comunicarse con el exterior, cómo cambiar los comportamientos, cómo moverse, cómo hacer las actividades, en toda esa parte evolucionó un lugar en particular donde todas estas informaciones que vienen de la vista, del tacto, de los sentidos más tradicionales que puede ver, se interaccionan en algún lugar del cerebro. Esa estructura de cómo interaccionan es lo que decimos un centro de orden de alto superior. ¿Por qué? Porque no tiene ningún input directo, no es que hay directamente entradas visuales, entradas olfativas que van a poner. Sin embargo, estos lugares interaccionan con todos los lugares donde nosotros de alguna manera codificamos el mundo que nos ve. Y esto lo llamamos centros superiores, le queremos decir, porque no tienen inputs directos, no tienen entradas directas de lo que vemos del mundo. Sin embargo, tienen todas las entradas de cómo codificamos el mundo que vemos, que sentimos, que olemos. Una última pregunta, Alejandro. ¿En qué animales encontramos estos centros de memoria de orden superior? Bueno, en todos los animales esa es la hipótesis, por supuesto una hipótesis como todas las evolutivas, que somos bilaterales. Perfecto. ¿Sí? Y el hace, no sé, 300, 400, 700 millones de años atrás, evolucionó a partir del cual todos los bilaterales tenemos un gusanito planito, así chiquito, que ya tenía esta estructura de cómo se iban a armar estos centros de orden de alto superior, ya la tenía la estructura. De esa estructura es como las abejas, los cangrejos, nosotros, todos los animales, nosotros incluidos, construimos estos cerebros en particular con estos centros de orden de alto superior. De tal manera que es así, por ejemplo, que las dinámicas de los procesos de memoria son las mismas en una abeja que en nosotros. Las mismas, digo, no con sus particularidades. Impresionante. Muchas gracias, Alejandro, por estos minutos. Fue un placer escucharte. Bueno, y gracias por la onda. Te mando un abrazo grande. Que tengas buen día. Gracias, Alejandro. Bien, presento una sección antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, que es el sistema nervioso. Nuestra sección, ¿quién fue? ¿Quién fue Walter Gropius? ¿Quién fue Walter Gropius? Walter Gropius fue un arquitecto alemán, fundador y director de la escuela Bauhaus, que ejerció una enorme influencia en la arquitectura, el diseño y las artes gráficas. Nació en Berlín en 1883. En 1906, cuando aún no se había recibido de arquitecto, construyó sus primeros edificios, unas casas de trabajadores agrícolas en Pomerania.
En 1911 se convirtió en miembro de la Liga Laboral Alemana, que buscaba unir a los diseñadores creativos con la producción de máquinas. Luego de combatir en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en director de la Escuela Pública Bauhaus de Artes y Oficios, que él mismo fundó en 1919. Con esta institución estableció un nuevo enfoque para la enseñanza del diseño, que con el tiempo se convirtió en un referente internacional. Artistas como Paul Klee y Vasily Kandinsky formaron parte de la Bauhaus. Gropius diseñó muebles, un vagón de ferrocarril y un automóvil. Hizo hincapié en la planificación de viviendas y ciudades. En 1925, la Bauhaus se mudó a Dessau, cuya nueva sede fue diseño de Gropius. El edificio es un monumento clave de la arquitectura moderna y el más célebre de los que hizo. En 1928, renunció a la dirección de la escuela y se dedicó a ejercer como arquitecto en Berlín. En 1933, el gobierno de Hitler cerró la Bauhaus. Contrario al régimen nazi, Gropius se exilió en Inglaterra en 1934. Un año más tarde llegó a Estados Unidos y se convirtió en profesor de arquitectura en la Universidad de Harvard. En 1938 fue nombrado presidente del departamento, puesto que ocupó hasta su jubilación en 1952. Murió en 1968, tenía 86 años. Su legado llega hasta el día de hoy y está considerado como uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. En nuestra temporada anterior le dedicamos un programa completo a la Bauhaus y está buenísimo. Te invito a que nos mandes un mail a porqué@mandarinatv.com diciéndonos lo que quieras. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Javier, muchas gracias por esta clase magistral que nos diste. Fue un placer escucharte. Encantado, muchas gracias. A vos. Y vamos a seguir hablando del sistema nervioso y en particular hablaremos de las neuronas y el cerebro en nuestro próximo bloque. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy tema de biología. Estamos hablando del sistema nervioso y llega el momento de empezar a hablar en más detalle de las neuronas y del cerebro, y para eso convocamos a una nueva invitada. Hoy nos visita Carolina Lomlomgian. Carolina es médica neuróloga, realiza un doctorado en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como neuróloga en el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral y en el Centro de Epilepsia y Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos del Hospital El Cruce. Es docente de neurología en la carrera de grado de medicina de la Universidad Austral y de la diplomatura superior en neurofisiología, Universidad Arturo Jauretche, estudios en neurociencias y sistemas complejos del CONICET. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, contanos qué es el cerebro. Bueno, el cerebro es la parte más importante, la porción más grande del sistema nervioso central y del encéfalo, ¿sí? Y es la que nos permite hacer la mayoría de nuestras funciones, la que gobierna el resto de las partes del sistema nervioso central y periférico, la que nos permite el procesamiento consciente, voluntario, y la que nos diferencia de otros animales también. Bien, ¿te parece que veamos un informe? Tengo un informe muy detallado sobre la estructura del cerebro humano. Lo vemos y seguimos conversando. Bueno. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra suspendido en líquido cefalorraquídeo, aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica y protegido por los huesos del cráneo. Las venas, capilares y arterias conforman una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo y tienen la función de alimentarlo. Se llama telencéfalo al área de pliegues y surcos. En esta se encuentra toda la información que nos distingue, como la inteligencia, la memoria, la personalidad, las emociones, el habla y la capacidad de sentir y movernos. Se denomina lóbulos a cada una de las zonas específicas del telencéfalo que se ocupan de procesar diferentes tipos de información. A su vez está dividido en dos mitades, los hemisferios, conectados por un gran ramillete nervioso, el cuerpo calloso. Cada hemisferio del cerebro se relaciona principalmente con una mitad del cuerpo, aunque de manera cruzada. En la mayor parte de los humanos, el hemisferio izquierdo es esencial para el lenguaje. Una lesión que lastime un área clave de esta zona puede dejar a la persona incapacitada para hablar.
Sin embargo, un daño equivalente en el hemisferio derecho generaría apenas una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje. Se llama córtex, corteza cerebral o materia gris a la capa más externa del telencéfalo. Es la superficie arrugada del cerebro compuesta por tejido neuronal especializado y fibras nerviosas. Este es el rasgo preponderante del cerebro humano y solo la tienen los mamíferos. Los científicos lograron hacer un mapa de la corteza por medio de la identificación de aquellas áreas fuertemente relacionadas a ciertas funciones. Esto permitió saber que contamos con regiones específicas de la corteza para interpretar sensaciones del cuerpo, imágenes, sonidos y olores del mundo exterior para generar pensamientos, resolver problemas, hacer planes, formar y almacenar recuerdos, así como controlar movimientos voluntarios. En la parte interna anterior del cerebro están el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. La función del tálamo es enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz, a la corteza cerebral. El hipotálamo es responsable de controlar la temperatura del cuerpo, la sed, el apetito y otros procesos corporales automáticos. También controla la glándula pituitaria, responsable de producir las hormonas a cargo del crecimiento, el metabolismo, el equilibrio mineral y del agua, la maduración sexual y la respuesta al estrés. Debajo del telencéfalo está el tronco encefálico. Este recibe, envía y coordina todos los mensajes cerebrales. Además, es responsable de muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y el parpadeo. Por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo, también denominado pequeño cerebro. Su función es controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo y es uno de los motivos por los cuales el ser humano se diferencia notablemente de los animales. Ahí veíamos la estructura del cerebro, Carolina. Ahora, ¿qué circuitos funcionales podemos identificar en el cerebro? Bueno, en el cerebro hay distintos circuitos relacionados, por ejemplo, al control de la conciencia, al control del lenguaje, al procesamiento de las percepciones, distintos tipos visuales, táctiles, gustativas, al procesamiento de la audición, al procesamiento de la cognición social, de nuestra conducta, de nuestras funciones ejecutivas. Cada una de las funciones que realizamos está basada en circuitos, en redes neuronales que abarcan distintos niveles de complejidad y distintos componentes que se van procesando en forma paralela y jerárquica y donde se va extrayendo cada vez información más compleja, ¿sí? Entonces, en realidad, cada cosa que hacemos y cada una de nuestras funciones está reflejada en circuitos. Cada vez vamos conociendo un poco más la complejidad de los circuitos, tanto anatómicos como funcionales. Y podemos hablar de circuitos en distintos niveles. Si hablamos a nivel macro, digamos, de los cableados o de los nodos o de las zonas del cerebro y cómo se conectan, pero también podemos empezar a ver a nivel meso o a nivel micro cómo son esas redes a nivel de qué neurona con qué se conecta, qué tipo de sinapsis o qué tipo de estructura tienen esas conexiones. Entonces, en realidad, los circuitos se pueden hablar y conocer de distintas maneras y se van conociendo a nivel anatómico como a nivel funcional, ¿sí? Cada vez se van haciendo a través de, principalmente en el siglo XXI, con los nuevos conocimientos y los métodos, vamos conociendo cómo funcionan estas redes y cómo funcionan los sistemas en general. Entonces, a partir de la incorporación de nuevas disciplinas, de la matemática, de la física, de la computacional, digamos, vamos entendiendo cómo serían hipotéticamente funcionales, mejor efectivos esos circuitos y cómo pueden eso representarse en la vida real. De las neuronas un poco nos hablaba ya Javier, ¿no? ¿Qué son las neuronas? ¿Cómo están formadas las neuronas? Las neuronas son células muy complejas y son células muy diferenciadas que tienen, como decía Javier, un soma, ¿sí? Que es como el cuerpo de toda célula, las dendritas, que son las proyecciones cortas, y el axón. Es como si tuviéramos una mano, ¿sí? Y la palma de la mano sería la suma de esa neurona, las dendritas, las conexiones cortas, y la prolongación larga, la que se conecta principalmente con otras neuronas, sería como el brazo. Claro. ¿Sí? Y pueden ser gigantes, o sea, pueden medir más de 1 metro, depende del tamaño y la altura de la persona, pero la mía no sería tan alta, tan larga, pero Perdón, hay ¿qué neuronas. puede medir más de 1 metro?
Una neurona. ¿Una neurona? Sí. Wow. Porque puede, hasta el momento que hace conexión en la médula, o si surge en la médula y hace conexión, su cable, digamos, su axón, ese que hablaba Javier, que viaja por el nervio periférico, sigue siendo la misma neurona que por ahí tengo alojada en la médula. Es parte de la neurona y eso es lo que puede ser realmente muy largo. Los axones son muy largos. Entonces podríamos tener neuronas de más de 1 metro. Qué increíble. ¿Y cómo se comunican entre sí? Se comunican entre sí por 2 maneras principales, digamos. Sería la conexión directa, eléctrica, de uniones estrechas entre estas conexiones de las terminaciones de estas neuronas, y por uniones químicas, ¿sí? Esas uniones químicas, digamos, no hay una conexión estrecha, una unión, digamos, directa, sino que hay un espacio entre esas 2 terminales, que se llama sinapsis, esa conexión, y en ese espacio se libera un transmisor, ¿sí? O sea, la neurona, la presinapsis, libera, cuando le llega la señal, un transmisor, que son estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, que viaja por ese espacio hasta llegar a un receptor del otro lado. Bien. Ese receptor puede desencadenar directamente una respuesta, porque pueden ser receptores iónicos, o sea que es por un lado receptor y por otro lado canal, y va a dejar entrar o salir distintas sustancias que alteren la capacidad eléctrica de la segunda neurona, o puede ser solamente una proteína que genere una cascada de eventos en la segunda neurona, en la segunda terminal, digamos, en la terminal postsináptica, que esas son los receptores metabotrópicos. Generan un mecanismo de acción a través de un segundo mensajero. Bien, te pido que me esperes un segundito, Carolina, porque voy a hablar sobre neuroplasticidad y voy a hacerlo con Alejandro Schinder. Alejandro es doctor en ciencias biológicas, jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y presidente de la Fundación Instituto Leluar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Contanos, Alejandro, ¿qué es esto que llamamos neuroplasticidad? Mira, tal vez la forma más simple de entenderlo es pensar en qué es la plasticidad. Y si vos, por ejemplo, vos agarrás un ladrillo y apoyás tu dedo, de lo que vos hiciste en el ladrillo no queda nada. Si vos agarrás un pedazo de plastilina y apoyás tu dedo, lo hundís. De alguna manera, ese pedazo de plastilina ahora tiene una memoria de que vos apoyaste el dedo, porque está la forma de tu dedo. Eso es un tipo de plasticidad. Bien. Y si vos querés moldear algo, lo podés moldear porque le podés cambiar la forma. El cerebro tiene un montón de mecanismos que hacen que si vos le apoyás un dedo, pero metiendo la información adentro, el cerebro va a cambiar las conexiones entre las neuronas, lo que está contando Carolina, y eso va a cambiar la manera en que el cerebro ahora responde a un mismo estímulo. ¿Y cómo van cambiando estas conexiones con el transcurso del tiempo, Alejandro? Mira, el ejemplo más simple para el transcurso del tiempo es cómo se desarrolla el cerebro. Si vos tomás el cerebro de un recién nacido, ese cerebro tiene un montón de conexiones y tiene un montón de funciones que no están todavía armadas. El cerebro ese se tiene que armar y se va a armar en función de toda la información que vaya recibiendo, desde los sonidos, los olores, el empezar a gatear, el empezar a caminar. Todo eso requiere que se vayan eliminando conexiones y que se vayan formando conexiones nuevas que van a ser las que le van a permitir ir cumpliendo funciones. Y entonces de esa manera se va como recortando lo que no sirve del circuito, se van sacando todos los cables, como contaba antes Javier, y se van colocando los cables nuevos que hay que colocar. Y todo eso ocurre básicamente durante toda la vida, pero mucho más al principio, en los primeros años de vida. ¿Y cómo se evidencia la plasticidad cerebral al nivel de grandes circuitos cerebrales, Alejandro? Grandes circuitos, por ejemplo, si vos tenés que aprender a andar en bicicleta, suponete. Para aprender a andar en bicicleta hay un montón de cosas que tenés que hacer, decisiones que podés tomar, tenés que poder mandarle órdenes a distintos grupos musculares, tenés que aprender a mantener el equilibrio. Eso requiere utilizar un montón de características de tu corteza cerebral, de la corteza motora, de tu sistema periférico, de la contracción muscular, y todo ese conjunto de órdenes es una manera de utilizar todo lo que tiene el cerebro. Y además la plasticidad tiene que ver con, por ejemplo, vos te subís por primera vez a una bicicleta, espero que ya te hayas subido muchas veces a una, y al principio empezás a perder el equilibrio y te vas para todos lados. Entonces
tu cerebro tiene que empezar a mandar información de qué músculos empezar a contraer y qué músculos dejar de contraer, y todo eso parte de circuitos que se van armando y formando para poder dar esas órdenes de manera correcta a través de mecanismos de plasticidad. ¿Y qué relación hay entre la neuroplasticidad y la evolución de las especies? La relación, hay una relación muy, muy intuitiva, si querés. Si tomamos el cerebro de un Australopithecus, que fue hace unos más o menos 5 millones de años y era uno de los primeros homínidos que pudo empezar a moverse de manera bípeda, tenía un cerebro de más o menos 500 centímetros cúbicos, un tercio del tamaño del cerebro que tenemos hoy los humanos, ¿no? El cerebro se fue haciendo más complejo, fue creciendo en tamaño, fue teniendo más neuronas, y una de las propiedades que le fue confiriendo el crecimiento del tamaño es tener una corteza cerebral cada vez más grande, y esa corteza cerebral es la que tiene la gran cantidad de circuitos, sería el hardware que nos permite hacer a nosotros cosas cada vez más complejas, desde empezar a manejar herramientas, empezar a dominar el fuego, empezar a incluir el lenguaje, hasta lo más complejo que tenemos hoy, que es lo que vos contabas antes, la arquitectura. La arquitectura proviene de un cerebro muy complejo que es capaz de imaginar, pensar y construir. Claro. Todo eso tiene que ver con la evolución de la plasticidad. Alejandro, muchas gracias por estos ratos que nos dedicaste. Vamos a seguramente consultarte de vuelta muy pronto. Muchas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Juan. Hasta luego. Sigo con vos, Carolina, para hablar un poco sobre los neurotransmisores. Los venimos nombrando hace un rato. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? Los neurotransmisores son proteínas pequeñas, en realidad son aminoácidos, aminas biógenas, son nucleósidos, pueden ser hasta gases, como el óxido nítrico. Son sustancias que generan un mensaje, ¿sí? Son sustancias químicas que parten o salen de una terminal presináptica, que salen de una neurona y viajan hacia otra neurona y les llevan una información. Esa información genera una cascada de eventos químicos que terminan traduciéndose en un cambio eléctrico y una transmisión de esa conexión desde una neurona a otra. O sea, son los que median que esos circuitos funcionen como una red eléctrica, ¿sí? Nos imaginamos que nuestro cerebro no es exactamente igual, porque nuestro cerebro es mucho mejor que una computadora, porque como esto decía el doctor Schindler, tenemos la capacidad de plasticidad, de adaptar y de modificar. Una computadora no modifica sus circuitos, claro. Pero nosotros tenemos circuitos funcionando, circuitos eléctricos. Para que esos circuitos eléctricos funcionen, tenemos que transmitir electricidad y generar esos cambios de potencial entre una neurona y otra. Estos neurotransmisores lo que hacen es como encender la comunicación entre una neurona y otra. Bien, ¿y hay una clasificación? Digo, ¿hay distintos tipos de neurotransmisores? Sí, hay distintos tipos de neurotransmisores según la composición química. Como dijimos antes, pueden ser aminas biógenas, aminoácidos, neuropéptidos, pueden haber un montón de tipos. Bueno, no un montón, son pocos en realidad, pero también se pueden clasificar según su función predominante. Si son excitatorios, o sea, que median que la segunda neurona genere una despolarización, o pueden ser inhibitorios si generan que la segunda neurona, digamos, frene su actividad eléctrica y la inhiba. ¿Sí? Entonces, en general, por el tipo de función o por la composición química es la forma que habitualmente se clasifican los neurotransmisores. ¿Y cómo se liberan los neurotransmisores? Cuando llega el potencial de acción, cuando llega la corriente eléctrica a ese terminal presináptico, se genera una respuesta que hace que vesículas que son como bolsitas que almacenan estos neurotransmisores, se puedan acercar a la membrana, se puedan abrir y puedan liberar en el espacio sináptico esta información. Y después el neurotransmisor llega hasta la possinapsis. Hablaste de espacio presináptico. ¿Eso qué es? ¿Qué es exactamente el espacio presináptico? En realidad estamos hablando de una comunicación entre dos neuronas. Sí. Entonces tenemos una presinapsis, que es la neurona 1, digamos, y la possinapsis, que es la que va a recibir la respuesta. Okay. Entonces el potencial de acción es una actividad eléctrica que se desencadena en la primera neurona cuando llega a cierto umbral, y esa actividad eléctrica que viaja por la membrana y que llega hasta ese preterminal hace que
se genere el mensaje, ¿sí? Que se libere ese neurotransmisor. Dice, bueno, comuniquémonos con la neurona 2. Sí. ¿Sí? Esa es la presinapsis. ¿Y cómo funciona la recepción? ¿Cómo funcionan los receptores, las neuronas postsinápticas? Y los receptores, por eso decíamos antes, que podían ser o un receptor canal, que es un receptor iónico, entonces llega esa molécula, se pega, digamos, a ese receptor porque lo identifica, porque es específico, y abre ese canal. Entonces, por ejemplo, puede hacer que entre calcio o que salga cloro, ¿sí? O que entre o que salga potasio, ¿sí? Depende el ion que pueda estar funcionando, o puede que se una y genere la respuesta a través de una proteína especial y se genere una cascada de eventos en la segunda neurona que hace que, por ejemplo, se fabrique una sustancia nueva o aumente el funcionamiento de un receptor. Sí. ¿Se mueren las neuronas? Viste que se dice mucho, estoy quemado, ¿no? O me quemé la cabeza, me quemé las neuronas. Digo, ¿existe algo parecido a eso? ¿Se queman las neuronas o mueren, digo, se van desgastando? A ver, si uno está muy estresado, no es que se le van a quemar las neuronas. Uno queda en un estado de fatiga mental o de cansancio que uno piensa que la cabeza no le da más y entonces como no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo, siento que me quedé sin neuronas, pero no es así. Claro. Las neuronas siguen estando ahí. Pero con el envejecimiento sí, podemos ir perdiendo neuronas y en determinadas situaciones patológicas por ciertas sustancias que se acumulan. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se acumulan ciertas proteínas mal plegadas y que después van trayendo un mal funcionamiento de las neuronas, o en determinadas enfermedades, por situaciones tóxicas o por infecciones, lo demás, puede pasar de que las neuronas empiecen a degenerarse y morir. ¿Sí? Entonces podemos perder neuronas, pero no cuando estamos cansados o agotados de la cuarentena, no se nos mueren neuronas en ese momento. Todo el programa estuve pensando intensamente en la película. Está bien la película, ¿no? Digo, en cuanto a esto de la explicación del funcionamiento del cerebro. ¿Sabés de cuál hablo? Sí, está metafórico. Sí, claro. Metafórico, pero bueno, en el imaginario de todos nosotros tenemos así como bolitas como las que mostraba la cabeza de Rayleigh, donde vamos eligiendo aquellas que queremos preservar. Y sí hay algo que es interesante, que es que los recuerdos que tienen un mayor impacto emocional, ¿sí? Tanto positivo, de la alegría, como los negativos de tristeza o como los que generaron miedo o un trauma, esos son los que más elegimos guardar. Bien. Inconscientemente. Entonces hay ciertas cosas de la película que sí están bien, otras que bueno, son para chicos y, por supuesto, y están bien. Gracias, Carolina. Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando sobre el sistema nervioso hoy en Todo Tiene un Porqué. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Interesantísimo me resultó el programa sobre el sistema nervioso. Carolina, muchas gracias por haber venido y seguro volveremos a consultarte. A vos te digo que vamos a encontrarnos con nuestro próximo programa. Más preguntas y más respuestas, nuevas respuestas sobre otros temas, porque como sabés, todo tiene un porqué. Ahora te dejamos con nuestros compañeros. A continuación, Altavoz, Juan y Andino, Cata Delía y todo el equipo de Altavoz aquí en la televisión pública. Muchas gracias. Chau. Hasta mañana.